Ya. Mejor ver esto. Buenos días. Sí. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. Vamos a proceder a inaugurar este seminario que va a durar todo el día y lleva por título genérico Hacia un enfoque bioregional de los sistemas agroalimentarios locales. Antes de que quienes lo han coordinado, quienes han organizado el seminario tomen la palabra y expliquen qué es lo que quieren que hagamos durante todo este día, me gustaría, como director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, contarles un poco dónde estamos, aquellas personas que no saben dónde estamos, más allá de saber que estamos en el Salón de Actos del CCHS. Aunque la mayoría de los que y de las que estáis aquí lo conocéis, estamos en el centro más importante desde el punto de vista del tamaño que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene dedicado a las humanidades y a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y las ciencias sociales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene 3 áreas globales, una que se dedica a cuestiones de vida, otra de materia y una tercera que es un área global de sociedad, en la que hay 15 institutos repartidos por toda España, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, por supuesto aquí en Madrid, y de los 15 institutos que tienen que ver con humanidades o ciencias sociales, en este centro hay 6. Estamos pues en el edificio más importante, digo numéricamente, por peso también, por producción científica. Aquí trabajamos en torno a casi 600 investigadores e investigadoras, más el resto del personal de administración, servicios y demás. Pues en este edificio trabajamos, o venimos por lo menos, en torno a 750 a 800 personas a diario. Quisiera agradecerles a todos el esfuerzo de venir a este espacio, que está quizás un poco excéntrico con respecto a lo que es la Comunidad de Madrid, quizá también en correspondencia a lo que para el conjunto de la sociedad suponen las ciencias sociales y las humanidades, que siempre están en un lugar excéntrico, y por eso, es decir, fuera del centro, y por eso para nosotros es muy importante que se celebren este tipo de actos aquí. Quisiera felicitar en primer lugar a los organizadores de este evento, no solo por la capacidad de organizarlo, a José Luis, a Javier, José Luis y también a Nacho, que anda por ahí, y al resto de los compañeros y compañeras que conforman los proyectos en los que aquí están. Me he olvidado de Bielka, que también está por ahí, y de Gadea. En fin, nos nombro a todos porque si no tomo yo solo la mañana. Sí quisiera deciros que para nosotros es importante este evento, no solo porque hayáis venido hasta aquí y por lo que se va a tratar, sino porque es una forma más de mantener el pensamiento crítico que nosotros estamos intentando mantener a toda costa dentro de los espacios públicos de investigación. Estamos en un centro público y lo tenemos que reiterar, no porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sufra ataques, pero sí el conjunto de lo público está siendo sometido a muchas tensiones, como se dice ahora eufemísticamente para decir que quieren acabar con ello, pero por eso es importante mantener este tipo de eventos aquí. Quizás alguno de ustedes no lo sepa, este concepto de bioregión es un concepto de larga data, y nace en el sitio más insospechado para algunos de ustedes. Por si alguno no lo sabe, este concepto aparece dentro de un movimiento que se llama el Drum Drum Planet, que está dentro del hippie power en los años 60 en San Francisco. Y desde aquello que se presenta como un espacio contrahegemónico, hemos llegado hasta aquí, donde justamente vamos a analizar sistemas agroalimentarios que se presentan justamente como un ámbito contrahegemónico dentro de la sociedad occidental, como un conjunto de redes que intentan mantener toda una serie de valores diferenciados con respecto a aquellos que se consideran hegemónicos y sin embargo no son subalternos. Lo siento por Gramsci, pero los valores agroecológicos no son subalternos.
Quisiera decir en este sentido, aunque después habrá quien hable mucho más y mucho mejor que yo, para irme callando, simplemente que los valores, tal como los manejamos las personas que trabajamos en estos ámbitos, no son una especie de caja cerrada que se transmite de generación en generación sin ningún tipo de cambio. Los valores son absolutamente dinámicos y se van cambiando en el diálogo y sobre todo en la práctica. Por eso yo lo que deseo es que este día sea un magnífico día de diálogo en el que los valores contrahegemónicos que defienden la agricultura ecológica, la agroecología, la ganadería regenerativa, etcétera, etcétera, sean puestos en valor, valga la redundancia, sean mejor conocidos y puedan ser llevados después a la práctica. Con lo cual, pues muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento a todos y a todas por haber venido aquí y le doy la palabra ya, en primer lugar, a José Luis Sánchez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, compañero de hace muchos años, más de los que ustedes puedan llegar a pensar que tenemos entre los dos. Muchas gracias. Adelante, José. Gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia y participación en esta jornada de debate y esperamos que haya mucho, para lo cual lo fundamental es que los oradores hablemos poco y dejemos tiempo para que desde la sala se pueda intervenir. Estoy aquí, en primero, en calidad de amigo de Pedro, de Javier y de José Luis, y creo que en el fondo eso es lo más importante, porque me corresponde presentar muy básicamente el proyecto de investigación que lleva el título que podéis leer y cuyo acrónimo que pusimos para la convocatoria del Ministerio es ese de ALISOS. Y no voy a entretener mucho en decir lo que es, porque hay presentaciones donde vamos a ir detallando los resultados, pero decía lo de la amistad porque ha sido la oportunidad para profundizar o cultivar una amistad entre investigadores, que es lo que hace realmente la investigación grata, profunda y rica en resultados. Es un proyecto de investigación coordinado entre universidades de Castilla y León, concretamente la de Valladolid y la de Salamanca, a la que yo pertenezco, y una red de centros de investigación en la Comunidad de Madrid, como el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, y toda luego una red de, digamos, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro que han apoyado este proyecto, la Fundación Entre Tantos, Madrid Agroalimentaria, toda una serie de instituciones que han apoyado desde el primer momento este proyecto, que tenía 4 objetivos: conocer, identificar eso que hemos denominado redes o iniciativas alimentarias sostenibles en la Comunidad de Madrid y en la amplia, extensa región de Castilla y León, examinarlas desde la perspectiva de los valores, que es un tema y un concepto que va a salir de manera recurrente, de los valores que promueven, más allá de concebir el alimento como una mercancía, lo concebir como un vector, un nodo de valores de distinta índole, y sobre eso se va a hablar en particular en varias de las sesiones, en la primera con mayor detenimiento. Conocer su articulación en el espacio, dónde están y por qué, y como todo proyecto, yo creo que se precie en ciencias sociales, debe tener finalmente un último objetivo de carácter propositivo, es decir, intentar que los resultados de nuestra investigación sirvan para alimentar unas políticas públicas eficaces que impulsen ese gran proceso que denominamos la transición alimentaria, y sobre todo este proyecto se ha centrado en su faceta, en su dimensión agroecológica. Comenzamos en el año 2021, es decir, 4 años, poco más en noviembre, estábamos aquí mismo en este centro con tanto significado, presentando el proyecto, y 4 años después pues estamos presentando sus resultados más señalados, y los que os puedan llamar la atención y no veáis reflejados en la jornada de hoy, podéis consultarlos en esta página web, donde está todo el proyecto, el inventario en formato interactivo, el inventario de los casos, si alguien lo quiere aquí, tiene que estar por ahí, y nunca podremos agradecer lo suficientemente a Nuria Hermida el trabajo que desde el servicio de SIG del CCHS ha hecho en poner
el mare magnum de datos que le dimos inicial, hacer de ello algo digestible, digerible, inteligible y cartografiado, y las demás publicaciones y actividades y documentos del proyecto están también alojados en esa página web que alimentamos continuamente. Y Javier, sé que tengo pendiente actualizar unas cuantas cosas que desde ahí se han venido haciendo desde el CSIC. Abordaremos esa labor en las próximas semanas. Por tanto, ese balance predefinitivo, porque el proyecto termina el 31 de mayo y tendremos un seminario final en la Universidad de Salamanca, que es un poco junto con el IEGD, los dos instituciones que coordinan el proyecto. El balance científico, como digo, creo que es satisfactorio, hay mucho trabajo, y desde luego el balance humano y personal es sencillamente extraordinario. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Le doy la palabra a José Luis. De José Luis a José Luis. José Luis Vicente, adelante. Hay que inventarse un nuevo nombre porque si no, un nickname para evitar confusión. José, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. No quiero repetir ya lo que Pedro, lo que José Luis han dicho y tampoco lo que vamos a hablar durante el día de hoy, especialmente en nuestro proyecto, que es relativamente joven porque empezamos en junio del año pasado y muchísimo más pequeño que Alisos. Somos básicamente 3 personas, Carolina Yacaman de la Universidad Autónoma de Madrid, Gadea Claver también de la Autónoma y del CSIC, y yo que llegué al CSIC el año pasado, aquí al CCHS, después de una temporada larga en Alemania. La idea de nuestro proyecto era, bueno, tiene un objetivo más conceptual y otro más, digamos, filosófico, metodológico de investigación. El conceptual es atajar el tema de la territorialización. Yo creo o creemos que es importante hablar de agroecología o de sostenibilidad, del sistema alimentario, y creo que muchas veces dejamos más de lado el tema de la proximidad y lo que ello significa. También muchas veces cuando yo estaba trabajando en Alemania se nos planteaba la pregunta: ¿qué es más sostenible? ¿Un producto local producido de una determinada manera o un producto aparentemente más sostenible que venga de unas distancias mucho más largas? Es algo que quizá no tiene una respuesta clara todavía y que depende de análisis, pues el análisis de ciclo de vida y otro tipo de análisis sociales también, el impacto social, la creación de puestos de trabajo, etc. Entonces se nos vino a la idea, bueno, nosotros siempre hablamos en territorialización de los sistemas alimentarios del concepto de cuenca alimentaria o de foodshed. Si no estáis familiarizados con el concepto en inglés de cuenca hidrológica, es watershed. Entonces es prácticamente pasar ese concepto, digamos, hidrográfico a una traducción alimentaria, cuenca alimentaria, es decir, qué territorio se necesita para alimentar a una población con unos determinados hábitos de consumo. Y para ello hay que cambiar tanto los hábitos de consumo, porque es imposible regionalizar un sistema si nuestros hábitos de consumo son los que son y dependen de insumos externos, de productos que vienen directamente de distancias muy largas. Y nuestro proyecto, yo creo que va justo en contra de, y no es fácil, por ello tampoco nuestra supervivencia como proyecto va directamente en contra del sistema alimentario globalizado, que es altamente complejo, que se basa en la creación de zonas de sacrificio, es decir, zonas que simplemente se dedican a producir para alimentar al resto de la población mundial, creando paisajes completamente sin lugar, que pueden estar en un sitio, pueden estar en otro, sin ningún tipo de identidad, sin ningún tipo de arraigo. Y lo que nosotros proponemos es exactamente lo contrario: crear sistemas alimentarios donde la gente sienta un arraigo con el producto que se produce, cómo se produce, quién lo produce, con condiciones de trabajo también que sean dignas. Porque para nosotras en nuestro proyecto la agroecología también es la reconexión de productor y consumidor, las condiciones de trabajo, la integración social de personas, que estamos en una sociedad diversa, hay personas
que vienen de orígenes migrantes, esas personas también tienen derecho a un trabajo digno y una alimentación sana de calidad. Y el objetivo metodológico de nuestro proyecto es también ir en contra de un poco, no en contra, pero proponer un enfoque científico donde nuestra pregunta de investigación no es una pregunta teórica, digamos, que proviene de un proceso deductivo, de bueno, vamos a testar esta hipótesis, sino que es un proceso más inductivo y donde nuestra pregunta de investigación es un problema social. Tratamos de responder a un problema social existente y es lo que en ciencia llamamos investigación transdisciplinar. Y nuestro problema de investigación en este caso es cómo territorializar el sistema agroalimentario de Madrid y es lo que trataremos de explicaros en nuestra breve sesión que será la última del día, con un apartado muy importante referido al salto de escala que os explicará la compañera Gadea Claver. Tenemos un problema muy importante de muchas iniciativas agroecológicas o de territorialización que acaban muriendo, que no perviven por diversas razones, no se replican, no se traducen en políticas. Y hemos hecho una revisión de literatura sistemática a nivel mundial, en donde hemos hecho un inventario de las medidas que sabemos que funcionan para el escalamiento de la agroecología y de la territorialización de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, y os lo presentaremos al final. Y bueno, concluirá el día David González, que justo lo tenemos aquí de pie, de la cooperativa Sustraya, donde incidirá también en ese aspecto biorregional o de territorialización de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Javier Sanz. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Los procesos de globalización acaecidos durante el último medio siglo han tenido como resultado unas tendencias de homogenización desde el punto de vista territorial de los sistemas agroalimentarios locales, lo que ha producido, que ha tenido como consecuencias unas pérdidas de biodiversidad, de conocimientos, de prácticas, de paisajes en muchos ámbitos espaciales. Bueno, por estos motivos opinamos que es importante impulsar una relocalización identitaria, una reterritorialización, como acababa de decir José Luis, de los sistemas agroalimentarios locales, que contribuya a emprender una transición alimentaria, una transición agroecológica, una transición ecosocial. Ello ha de implicar una nueva reorganización de los recursos locales y unas nuevas interrelaciones basadas en el concepto de proximidad, tanto proximidad geográfica como proximidad organizativa, institucional o cognitiva. Estos procesos de reterritorialización de las economías y las sociedades se encuentran inmersas en el concepto de biorregión. Bueno, las biorregiones, a modo de definición, son espacios geográficos que comparten características tales como climas, suelos, fauna, flora, economías, sociedades, cuencas fluviales también, etcétera. Y bueno, y también una cultura particulares en cada uno de los casos. Pero además la biorregión es un marco conceptual para el análisis y para la actuación sobre los recursos del territorio, sobre su capital social, sobre su tejido simbólico y sobre sus capacidades. Lograr biorregiones autosuficientes resulta utópico y es una finalidad a largo plazo, pero en cambio debemos poner el foco en el debate en reducir las interdependencias económicas globales y de aumentarlas a escala local y regional. Bueno, la puesta en marcha de un enfoque biorregional ha de suponer un punto de inflexión con respecto a los procesos de globalización que han tenido lugar en las últimas décadas. Para ello, ¿qué debemos potenciar? Pues bueno, los circuitos cortos, las comunidades locales, la participación democrática de los agentes, la descentralización de las instituciones, preservación de paisajes, puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico, entre muchos otros aspectos.
En este sentido, un primer objetivo del seminario, bueno, es aportar ideas al debate emergente sobre el concepto de bioregión y sobre un nuevo enfoque bioregional para los sistemas agroalimentarios locales. Bueno, en nombre del comité organizador, José Luis Vicente, Gadea Claver, Bielka Rodríguez y José Ignacio Vidal y yo mismo, pues agradecemos sinceramente la participación tanto de Pablo Titonel como de David González por haber acudido a Madrid y bueno, impartir las conferencias que van a ser tan importantes para este seminario. Y luego un segundo objetivo de la jornada, como ya han dicho mis colegas, pues es presentar los resultados de la fase final del proyecto ALISE sobre cadenas de valores de la alimentación sostenible, al cual se dedicarán 2 mesas redondas, una sobre valores en la alimentación sostenible y otra sobre políticas y gobernanza territorial. Y luego los resultados iniciales que acaba de comentar José Luis Vicente sobre el proyecto Terralimad sobre Living Labs agroalimentarios. Entonces también queremos agradecer a todos los ponentes que han venido participantes en los proyectos, venidos desde la Toscana, desde Salamanca, Valladolid, Málaga o Madrid. Bueno, la financiación de la jornada ha corrido a cargo del proyecto ALISOS, por una parte, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía y también del Agroecology Partnership de la Unión Europea, a los que también mostramos nuestro agradecimiento, así como también a las unidades de difusión de la cultura científica y de mantenimiento del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Y por último, quisiéramos expresar desde la Academia, bueno, el rechazo frontal al genocidio palestino y nuestra más íntima solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias.